¿Alguna vez has sentido que tu valía personal se ve comprometida por la falta de respeto de los demás? Es importante recordar que nadie tiene el derecho de faltarte al respeto. Eres único, con tus propias fortalezas y debilidades, pero ninguna de ellas justifica que alguien cruce la línea del respeto hacia ti. En este mundo, encontrarás personas con opiniones diferentes, algunas incluso desafiantes, pero eso no te quita tu dignidad ni tu derecho a ser tratado con respeto. El respeto es una calle de doble sentido. Para recibirlo, primero debes otorgarlo. A veces, la mejor manera de evitar que otros te falten al respeto es demostrarles con tu ejemplo cómo deseas ser tratado. Establece límites claros y comunica tus expectativas de manera asertiva. Recuerda que el amor propio y la confianza en ti mismo son tus mejores aliados en la lucha contra la falta de respeto. Nadie tiene el poder de disminuir tu valía sin tu consentimiento. Entonces, levanta la cabeza con orgullo y nunca olvides que mereces ser tratado con respeto en todo momento y en todas las circunstancias. 1. Practica la virtud en todo momento. Es más que una simple aspiración, es una senda de vida que impregna cada aspecto de nuestra existencia con integridad y nobleza. La virtud no es solo un conjunto de acciones esporádicas, sino un compromiso constante con la excelencia moral y ética. Requiere una profunda reflexión sobre nuestros valores y principios, así como una dedicación inquebrantable a vivir de acuerdo con ellos en cada situación, ya sea pública o privada. La práctica de la virtud requiere valentía y perseverancia. En un mundo donde la tentación y la complacencia son moneda corriente, mantenerse fiel a los ideales éticos puede ser un desafío monumental. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de prueba cuando la verdadera fortaleza moral se revela. Al practicar la virtud de manera constante, no solo cultivamos nuestro propio carácter, sino que también inspiramos a otros a seguir nuestro ejemplo. Cada acto virtuoso que realizamos es como una semilla que planta la esperanza en el corazón de la humanidad, recordándonos que, incluso en medio de la adversidad, la bondad y la rectitud pueden florecer. Practicar la virtud en todo momento también implica una profunda autenticidad y coherencia en nuestras acciones. Significa vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados incluso cuando nadie está mirando, y tomar decisiones que reflejen nuestra integridad sin importar las circunstancias. Esta autenticidad nos lleva a vivir una vida más significativa y satisfactoria, ya que alineamos nuestras acciones con nuestros verdaderos principios, en lugar de ceder ante las presiones externas o las expectativas sociales. Además, practicar la virtud en todo momento nos permite cultivar relaciones más profundas y significativas con los demás. Cuando actuamos con honestidad, compasión y justicia, creamos un entorno de confianza y respeto mutuo que fomenta la conexión genuina. Nuestras relaciones se vuelven más auténticas y enriquecedoras cuando nos esforzamos por ser personas virtuosas, ya que nuestra sinceridad y empatía nos permiten establecer vínculos más sólidos y duraderos con aquellos que nos rodean. En última instancia, practicar la virtud en todo momento no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también contribuye a la creación de un mundo más justo, compasivo y moralmente elevado para todos. 2. Cultiva la sabiduría. Ese como sembrar un jardín interior, requiere paciencia, cuidado y dedicación constante. Al igual que las plantas necesitan agua y luz para crecer, nuestra sabiduría necesita nutrirse de experiencias, reflexión y aprendizaje continuo. Es importante recordar que la sabiduría no se adquiere de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual que se desarrolla a lo largo de la vida. Una de las claves para cultivar la sabiduría es mantener una mente abierta y receptiva al conocimiento. Esto implica estar dispuesto a cuestionar nuestras creencias y prejuicios, y estar abiertos a nuevas perspectivas y puntos de vista. Al exponernos a diferentes culturas, ideas y formas de pensar,
ampliamos nuestra comprensión del mundo y desarrollamos una mayor capacidad para tomar decisiones informadas y comprender las complejidades de la vida. Además, la práctica de la introspección y la autoevaluación son fundamentales para cultivar la sabiduría. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones, emociones y pensamientos nos permite comprender mejor nuestras motivaciones y valores subyacentes. Esta autoconciencia nos ayuda a identificar áreas de mejora y a aprender de nuestras experiencias pasadas, lo que nos permite crecer y evolucionar como individuos. Otro aspecto importante en el camino hacia la sabiduría es la capacidad de aprender de los errores. En lugar de ver los fracasos como obstáculos insuperables, debemos verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cada error contiene una lección valiosa que podemos aplicar en el futuro para evitar cometer los mismos errores nuevamente. Al adoptar una actitud de humildad y aceptación, podemos convertir incluso las experiencias más difíciles en oportunidades para fortalecer nuestra sabiduría interior. Además de aprender de nuestros propios errores, también podemos cultivar la sabiduría al observar y aprender de los demás. Las personas mayores, en particular, suelen tener una riqueza de experiencias y conocimientos acumulados a lo largo de los años que pueden compartir con nosotros. Al estar abiertos a sus consejos y enseñanzas, podemos beneficiarnos de su sabiduría y aplicarla a nuestras propias vidas. En resumen, cultivar la sabiduría es un viaje que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Al mantener una mente abierta, practicar la introspección y aprender de nuestros errores y de los demás, podemos nutrir nuestro jardín interior y cultivar una mayor comprensión del mundo y de nosotros mismos. La sabiduría no es solo un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje que enriquece nuestras vidas y nos ayuda a vivir de manera más plena y significativa. 3. Desarrolla la autodisciplina. Fundamental para alcanzar el éxito en cualquier área de la vida. La autodisciplina implica la capacidad de controlar tus acciones, emociones y pensamientos en busca de un objetivo específico, incluso cuando enfrentas distracciones, tentaciones o dificultades. Es como un músculo que necesita ser ejercitado y fortalecido con el tiempo. Para desarrollar esta habilidad, es importante establecer metas claras y realistas. Define lo que quieres lograr y por qué es importante para ti. Tener una visión clara de tus objetivos te ayudará a mantenerte enfocado y motivado cuando te enfrentes a obstáculos. Otro aspecto crucial para desarrollar la autodisciplina es crear hábitos positivos. La mayoría de nuestras acciones diarias son impulsadas por hábitos arraigados, por lo que cambiar estos hábitos puede tener un impacto significativo en nuestra capacidad para mantenernos disciplinados. Identifica los hábitos que te están impidiendo alcanzar tus metas y reemplázalos por comportamientos que te acerquen a ellas. Esto puede requerir un esfuerzo consciente al principio, pero con el tiempo se convertirá en una segunda naturaleza. Además, es importante mantener un entorno que fomente la autodisciplina. Rodéate de personas que te apoyen en tus objetivos y elimina las distracciones que puedan socavar tu disciplina. Recuerda que desarrollar la autodisciplina no se trata de ser perfecto, sino de perseverar incluso cuando enfrentas contratiempos. La práctica regular del autocontrol es esencial para cultivar la autodisciplina. Esto implica aprender a posponer la gratificación inmediata en favor de recompensas a largo plazo. Puedes empezar con pequeños actos de autocontrol en tu vida diaria, como resistir la tentación de postergar tareas importantes o limitar el tiempo que pasas en actividades de ocio para dedicarlo a actividades productivas. Con el tiempo y la práctica, desarrollarás la capacidad de resistir impulsos y tomar decisiones que te acerquen a tus metas a largo plazo. Además, el autocuidado juega un papel crucial en el desarrollo de la autodisciplina. Asegúrate de priorizar tu bienestar físico, mental y emocional. Esto incluye mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente,
dormir lo suficiente y practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación o el yoga. Cuando cuidas tu cuerpo y tu mente, estás fortaleciendo tu capacidad para mantener la disciplina en otras áreas de tu vida. Recuerda que la autodisciplina es un viaje continuo que requiere práctica, paciencia y autocompasión. No te desanimes por los contratiempos y celebra cada pequeño logro en el camino hacia tus metas. Con determinación y dedicación, puedes desarrollar la autodisciplina necesaria para alcanzar el éxito en cualquier aspecto de tu vida. 4. Practica la templanza. Una habilidad invaluable en un mundo donde las emociones y las circunstancias pueden cambiar rápidamente. La templanza implica cultivar la capacidad de mantener la calma y el equilibrio, incluso en medio de las situaciones más desafiantes. Es como ser el capitán de tu propio barco en medio de una tormenta, mantener el rumbo y tomar decisiones con serenidad y claridad, en lugar de ser arrastrado por las olas tumultuosas de la vida. La práctica de la templanza comienza con el autoconocimiento y la autodisciplina. Es importante entender tus propias emociones y cómo influyen en tus pensamientos y acciones. Esto te permite identificar los desencadenantes que pueden llevarte a perder la calma y te brinda la oportunidad de desarrollar estrategias para manejar esas situaciones de manera efectiva. La autodisciplina implica cultivar hábitos que fomenten la estabilidad emocional, como la meditación, el ejercicio regular y el establecimiento de límites saludables en tus relaciones y compromisos. Estas prácticas te ayudarán a fortalecer tu fuerza interior y tu capacidad para mantener la compostura en momentos de estrés. La templanza no significa reprimir las emociones, sino más bien gestionarlas de manera constructiva. Esto implica reconocer y validar tus sentimientos, pero también tener la capacidad de no dejar que dominen tu mente y tus acciones. Una parte fundamental de practicar la templanza es cultivar la paciencia. En un mundo impulsado por la gratificación instantánea y la urgencia constante, la paciencia se ha convertido en un recurso escaso pero valioso. Aprender a esperar, a tolerar la incomodidad y a perseverar a pesar de las dificultades es esencial para desarrollar la templanza. La paciencia te permite tomar decisiones reflexivas y consideradas en lugar de actuar impulsivamente bajo la influencia del momento. Además, te ayuda a mantener la perspectiva a largo plazo y a reconocer que los resultados más significativos suelen requerir tiempo y esfuerzo continuo. En última instancia, practicar la templanza te permite vivir una vida más equilibrada, centrada y significativa, donde puedes enfrentar los desafíos con serenidad y claridad, en lugar de ser arrastrado por las mareas de la emoción y la adversidad. 5. Sé justo en tus acciones. Es más que un principio moral, es la base de relaciones sólidas, equidad social y una sociedad funcional. La justicia implica tratar a todos con imparcialidad, independientemente de su origen, estatus social o cualquier otra característica distintiva. En un sentido amplio, ser justo implica reconocer y respetar los derechos de los demás, así como asumir la responsabilidad de tus propias acciones y decisiones. La justicia también implica tomar decisiones equitativas y basadas en principios objetivos en lugar de sesgos personales. Esto significa no favorecer a ciertas personas o grupos sobre otros debido a prejuicios o intereses personales. Cuando actuamos con justicia, estamos contribuyendo a la construcción de un entorno en el que todos tengan la oportunidad de prosperar y ser tratados con dignidad y respeto. Además, ser justo implica reconocer cuando se han cometido errores y tomar medidas para corregirlos, demostrando así humildad y responsabilidad. La justicia no solo beneficia a los demás, sino que también fortalece nuestra integridad personal y contribuye a nuestro propio bienestar emocional y espiritual. La justicia promueve la igualdad de oportunidades y el tratamiento imparcial, lo que crea un ambiente de confianza y cooperación en todas las esferas de la vida, ya sea en el ámbito personal, profesional o social. Cuando te esfuerzas por ser justo,
estás promoviendo la equidad y la armonía en tus relaciones, lo que a su vez fomenta un sentido de comunidad y solidaridad. Además, practicar la justicia te ayuda a mantener la coherencia entre tus valores y tus acciones, lo que fortalece tu integridad y credibilidad ante los demás. La justicia implica tomar decisiones difíciles a veces, pero es esencial para construir un mundo más justo y equitativo para todos. Al ser justo en tus acciones, estás contribuyendo activamente a la construcción de un entorno en el que se valora la dignidad y el respeto por cada individuo, independientemente de sus diferencias. En última instancia, ser justo no solo beneficia a quienes te rodean, sino que también te permite vivir con la satisfacción de saber que estás haciendo tu parte para promover la justicia y la igualdad en el mundo. 6. Mantén la calma en la adversidad. En momentos de dificultad, es fácil sucumbir ante el impulso de la desesperación o el caos emocional, pero es precisamente en esos momentos cuando la calma se convierte en un recurso invaluable. La adversidad es un compañero constante en el viaje de la existencia humana, una sombra que nunca se aleja por completo. Desde pequeños contratiempos hasta grandes tragedias, todos enfrentamos desafíos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, la manera en que respondemos a estas pruebas define en gran medida nuestra calidad de vida y nuestro crecimiento personal. Cuando nos aferramos a la calma en tiempos difíciles, no solo conservamos nuestra claridad mental y emocional, sino que también nos abrimos a la posibilidad de encontrar soluciones creativas y efectivas. La calma actúa como un escudo contra el estrés y la ansiedad, permitiéndonos tomar decisiones más conscientes y centradas. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las circunstancias adversas, cultivamos la habilidad de responder con serenidad y perspectiva. Este enfoque nos otorga la capacidad de ver más allá del momento presente y reconocer que, aunque la tormenta pueda ser intensa, eventualmente pasará. Nuestro comportamiento tranquilo y compuesto puede servir como un faro de esperanza y estabilidad para quienes están luchando junto a nosotros. En situaciones difíciles, nuestra actitud puede ser contagiosa. Si optamos por mantenernos serenos y centrados, es más probable que inspiremos a otros a hacer lo mismo. Esta capacidad de influencia puede tener un efecto dominó, creando un entorno más colaborativo y solidario en el que todos pueden enfrentar los desafíos juntos, fortaleciendo los lazos comunitarios y el apoyo mutuo. Además, la calma en la adversidad nos permite cultivar la resiliencia, esa capacidad de sobreponernos a las dificultades y aprender de ellas. Al enfrentar los desafíos con una mente tranquila, desarrollamos una mayor capacidad para adaptarnos y superar obstáculos en el futuro. Cada vez que elegimos la calma sobre el pánico o la desesperación, fortalecemos nuestra confianza en nuestra propia capacidad para enfrentar las dificultades de la vida. De esta manera, la adversidad se convierte no solo en un obstáculo, sino también en una oportunidad para crecer y fortalecernos, transformando los momentos difíciles en catalizadores para nuestro desarrollo personal y espiritual. La práctica de mantener la calma en la adversidad también nos invita a desarrollar una profunda conexión con nosotros mismos. En lugar de permitir que las circunstancias externas dicten nuestro estado mental y emocional, aprendemos a buscar la paz dentro de nosotros mismos. Esto implica un proceso de autoconocimiento y autodisciplina, en el que cultivamos la capacidad de observar nuestras reacciones y emociones sin identificarnos plenamente con ellas. Al hacerlo, nos volvemos más conscientes de nuestros patrones de pensamiento y comportamiento, lo que nos permite abordar las situaciones difíciles con mayor ecuanimidad y sabiduría. Por último, mantener la calma en la adversidad nos ayuda a desarrollar una perspectiva más amplia sobre la vida y sus desafíos. Reconocemos que las dificultades son una parte inevitable del viaje humano y que, al enfrentarlas con calma y determinación, podemos encontrar un mayor sentido de propósito y significado en nuestras vidas. Nos damos cuenta de que la verdadera fortaleza no reside en evitar los problemas,
sino en cómo los enfrentamos y crecemos a partir de ellos. En última instancia, la calma en la adversidad nos permite no solo sobrevivir a los tiempos difíciles, sino también prosperar y encontrar una mayor paz y realización en el camino. 7. Sé íntegro en tus palabras y acciones. La integridad es una virtud que se manifiesta en la coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace. Es la base sobre la cual se construye la confianza y el respeto en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Ser íntegro en tus palabras y acciones implica mantener una congruencia entre tus valores, principios y comportamientos, actuando de manera honesta y transparente en todo momento. Cuando eres íntegro, te conviertes en un faro de confianza para los demás. Tus palabras se vuelven un reflejo fiel de tus convicciones y tus acciones hablan por sí mismas, sin necesidad de justificaciones o excusas. Esta coherencia entre lo que dices y haces inspira a quienes te rodean a seguir tu ejemplo y fortalece los lazos de conexión y colaboración. En un mundo donde la autenticidad a menudo se ve eclipsada por intereses personales o agendas ocultas, la integridad se convierte en un rasgo distintivo que te distingue como líder y modelo a seguir. Por otro lado, la integridad también implica responsabilidad. Significa asumir las consecuencias de tus palabras y acciones, tanto las positivas como las negativas. Reconocer tus errores y aprender de ellos es parte fundamental de este proceso. Ser íntegro no significa ser perfecto, sino ser lo suficientemente valiente para reconocer tus fallos y corregir el rumbo cuando sea necesario. Esta capacidad de autoevaluación y mejora continua te permite crecer como individuo y cultivar relaciones genuinas y duraderas basadas en el respeto mutuo y la confianza recíproca. La integridad no solo se manifiesta en los grandes actos de heroísmo moral, sino también en las pequeñas decisiones diarias. Es en esos momentos cotidianos donde se pone a prueba tu compromiso con la honestidad y la coherencia. Desde cumplir con tus compromisos hasta admitir cuando te equivocas, cada elección refleja quién eres realmente. Ser íntegro en tus palabras y acciones te brinda una sensación de paz interior y satisfacción, sabiendo que estás viviendo de acuerdo con tus valores más profundos y honrando la confianza que otros depositan en ti. Además, la integridad es contagiosa. Cuando te comprometes a vivir con integridad, inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Tus amigos, familiares y colegas pueden sentirse motivados a seguir tu ejemplo, creando así un ambiente de honestidad y transparencia que beneficia a todos. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, ser íntegro te proporciona un ancla moral que te mantiene firme en tu camino, incluso cuando las aguas se agitan. En resumen, ser íntegro en tus palabras y acciones es un compromiso contigo mismo y con los demás. Es vivir de acuerdo con tus valores y principios, actuando con honestidad y transparencia en todo momento. Esta integridad te convierte en un faro de confianza y respeto, inspirando a otros a seguir tu ejemplo y fortaleciendo los lazos de conexión y colaboración en tu entorno. 8. Aprende a perdonar. El perdón no es solo un regalo que damos a los demás, sino también un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cuando nos aferramos a resentimientos y rencores, en realidad estamos cargando con un peso emocional que nos limita y nos impide avanzar. El perdón nos libera de ese peso, nos permite sanar nuestras heridas internas y nos abre la puerta a la paz interior. Perdonar no significa necesariamente olvidar o justificar las acciones que nos hirieron, sino más bien elegir liberarnos del poder que esas acciones tienen sobre nosotros. Es un proceso que requiere valentía y compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Reconocer que todos somos humanos y que todos cometemos errores nos ayuda a cultivar la empatía necesaria para perdonar. Además, el perdón no implica siempre reconciliación o restablecimiento de relaciones, especialmente si esas relaciones son tóxicas o dañinas. A veces, perdonar significa soltar y seguir adelante, encontrando la paz en nuestro propio camino.
Cuando aprendemos a perdonar, también cultivamos la capacidad de dejar ir el pasado y vivir más plenamente en el presente. Nos liberamos del ciclo de resentimiento y amargura que puede consumir nuestras vidas, permitiéndonos enfocarnos en construir un futuro más positivo. El perdón nos ayuda a crecer y a transformarnos, fortaleciendo nuestra resiliencia emocional y nuestra capacidad para manejar las dificultades que enfrentamos en la vida. Además, el acto de perdonar nos conecta con nuestra humanidad compartida. Nos recuerda que todos estamos en este viaje juntos, lidiando con nuestras propias batallas internas y externas. Al perdonar, nos unimos a una tradición antigua de compasión y misericordia que ha sido valorada en todas las culturas y religiones a lo largo de la historia. Nos convertimos en agentes de paz y sanación, tanto para nosotros mismos como para los demás, contribuyendo a un mundo más compasivo y comprensivo. El perdón es un acto de liberación interior que nos permite trascender el dolor y el sufrimiento que puedan haber sido causados por acciones pasadas. Al perdonar, nos damos permiso para sanar nuestras heridas emocionales y abrirnos a la posibilidad de un futuro más brillante. Es como quitar una pesada carga de nuestros hombros y permitir que la luz entre en nuestras vidas nuevamente. Sin embargo, aprender a perdonar no siempre es fácil. A menudo, puede requerir un trabajo profundo en nuestro interior, confrontando nuestros propios sentimientos de ira, resentimiento y venganza. Es un proceso que demanda valentía y autenticidad, ya que implica enfrentar nuestras emociones más dolorosas y vulnerables. Pero a medida que avanzamos en este camino, descubrimos que el perdón no solo nos libera del pasado, sino que también nos empodera para tomar el control de nuestras vidas y elegir cómo queremos responder ante las adversidades. En resumen, aprender a perdonar es un acto de amor propio y de generosidad hacia los demás. Nos libera del pasado, nos permite vivir más plenamente en el presente y nos conecta con nuestra humanidad compartida. Es un proceso transformador que nos fortalece emocionalmente y nos ayuda a construir relaciones más saludables y significativas. Entonces, cuando enfrentes la oportunidad de perdonar, recuerda que no solo estás dando un regalo a los demás, sino también a ti mismo. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.